En medio del brillo cromado y el olor a cuero y aceite de alta calidad, el taller de restauración de autos de lujo del señor Ricardo era un santuario para la perfección automotriz. Cada herramienta tenía su lugar, cada centímetro del piso epoxi brillaba bajo las luces LED, reflejando las siluetas de máquinas que eran más obras de arte que meros vehículos. Este era un mundo de precisión, de poder y de una riqueza casi obscena, un lugar donde la pasión por los motores se medía en millones de dólares. Era un universo herméticamente cerrado, donde cada pieza, cada tornillo, cada empleado debía exhalar excelencia. El aire vibraba con la tensión silenciosa de la búsqueda incesante de la perfección mecánica, un ideal que el dueño de la colección, el magnate Ricardo, exigía como un monarca absoluto. En este escenario improbable, se movía una figura que parecía pertenecer a otra realidad. Xochitl, una niña de 12 años de ojos profundos y silenciosos, acompañaba a su padre, Javier, durante su turno de limpieza. «Espera, antes de continuar, necesito pedirte algo crucial. Esta historia no es como ninguna otra que hayas visto, y para que nuestro canal siga trayendo relatos que tocan el alma, necesito tu ayuda ahora mismo. Tenemos una meta loca, llegar a 1000 nuevos suscriptores solo con este video. Por favor, suscríbete ahora y para sentir tu apoyo, comenta desde qué ciudad o país estás viendo esto. Tu comentario y suscripción son el combustible que necesitamos. Hazlo ya y prepárate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. Para ella, un motor no era un montón de metal y cables, era una entidad viva, con un ritmo propio, un alma mecánica que le contaba secretos. Mientras otros niños dibujaban casas y árboles, Xochitl llenaba cuadernos con diagramas de circuitos y esquemas de engranajes de una complejidad asombrosa. Sus dibujos eran su voz, su forma de traducir el lenguaje silencioso que fluía del acero y del cobre. Podía sentir la fatiga de un pistón, la vacilación de una bujía, la disonancia de una corriente eléctrica con una claridad que desafiaba la lógica. Sus dones, sin embargo, permanecían ocultos, un secreto compartido solo con su padre, que la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Javier, su padre, era un hombre de pocas palabras y manos callosas, cuya dignidad se medía por la honestidad de su trabajo. Él limpiaba el suelo que hombres poderosos pisaban, pulía el cristal a través del cual ellos admiraban sus fortunas, pero su verdadero tesoro era su hija. Traerla al trabajo no era una elección, sino una necesidad. Aquel sábado, sin tener con quién dejarla, la acomodó en un rincón tranquilo del taller, con sus cuadernos y lápices, pidiéndole solo que se mantuviera alejada de los valiosos coches. Él conocía su fascinación, pero también conocía la intolerancia del mundo en el que se movían. Un mundo que raramente miraba más allá de las apariencias y las etiquetas. El centro de atención en el taller, la joya de la corona de la colección del señor Ricardo, era un Isotta Fraschini, tipo 8A de 1928. Un coloso de elegancia e ingeniería, con su capó alargado y líneas aristocráticas, el coche era más que un vehículo. Era un testamento de una era dorada. Sin embargo, su belleza estaba enmudecida. Hacía meses que el motor se negaba a despertar. Un silencio terco e inexplicable se había apoderado de él, resistiendo los diagnósticos de los más renombrados ingenieros y especialistas que el señor Ricardo, con Mindonstig, su vasta fortuna, había convocado de todas partes del mundo. El coche se había convertido en un monumento a la frustración de su dueño. Xochitl, desde su rincón, sentía la agonía del gigante dormido. Ella no veía solo un coche parado, sentía un desequilibrio, una nota disonante en la melodía mecánica del taller. Sus ojos no se fijaban en la pintura reluciente o en los asientos de cuero, sino que parecían penetrar el capó, trazando los caminos invisibles de la electricidad.
escuchando el eco de una falla que nadie más podía detectar. Se acercó lentamente, atraída por una llamada que solo ella podía oír, sus dedos moviéndose en el aire como si estuviera dirigiendo una orquesta fantasma, diagnosticando el problema con sus sentidos agudos y extraordinarios, lejos de los equipos sofisticados que habían fracasado. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar lo que era capaz de sentir y entender. Su lucha interna era silenciosa, librada en un mundo que no hablaba su idioma. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Quiero que sepas que en algún lugar cerca de ti puede haber un talento extraordinario esperando solo una oportunidad para ser visto. La jornada de Xochitl nos recuerda que el valor de una persona no está en la forma en que se comunica, sino en la profundidad de lo que tiene para ofrecer al mundo. Su presencia cerca del coche no pasó desapercibida. El señor Ricardo, un hombre cuya paciencia se agotaba a la misma velocidad que su fortuna crecía, llegó al taller en ese preciso momento. Su rostro era una máscara de furia contenida, la falla de Lisotta Fraschini, una afrenta personal a su imagen de poder y control. Ver a la niña, pequeña y silenciosa, tan cerca de su problema insoluble, fue la chispa que encendió la mecha de su arrogancia. Para él, la escena era un absurdo, una contaminación de su espacio sagrado por algo que no comprendía y por lo tanto despreciaba. Él no vio a una niña fascinada por la belleza de la ingeniería, vio desorden, una pieza fuera de lugar en su universo meticulosamente organizado. No se molestó en preguntar quién era ella o qué hacía allí. En su mente, la ecuación era simple. Ella no pertenecía a ese lugar de lujo y excelencia. Su apariencia humilde, su silencio, todo en ella era un contraste flagrante con el brillo y el poder que él tanto valoraba. Su presencia era, para él, un insulto, una mancha en su lienzo de perfección. La frustración acumulada necesitaba un blanco, y lo encontró. Con un desprecio que goteaba de cada sílaba, se dirigió a Javier, quien se apresuró hacia su hija, con el miedo estampado en su rostro. «Javier, ¿qué significa esto?» La voz del millonario cortó el aire como una cuchilla fría. Señaló a la niña con un gesto de repulsión. «Te pago para que limpies la suciedad, no para que la traigas a mi taller». Las palabras fueron pronunciadas frente a los mecánicos, quienes desviaron la mirada, avergonzados, pero cómplices en su silencio. La humillación fue pública, calculada para herir y reafirmar su autoridad absoluta. Y entonces pronunció la frase que resonaría como un golpe, un veneno que buscaba aniquilar la dignidad de padre e hija. Mirando directamente a Xochitl, que lo observaba con sus ojos enigmáticos e indescifrables, escupió las palabras con una crueldad abrumadora. «Chica mexicana, basura inútil». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y tóxica. Luego se volvió hacia el padre, humillado y paralizado. «Controla tu basura y manténla lejos de mis cosas». El impacto de aquellas palabras fue devastador, una herida profunda abierta en el alma de Javier. Xochitl no lloró, no reaccionó con ira o miedo. Sus ojos, sin embargo, registraron cada detalle de la escena, la contracción de dolor en el rostro de su padre, la sonrisa de burla de algunos mecánicos, la palidez del señor Ricardo, que parecía satisfecho con su propia crueldad. Absorbió la ofensa no como un ataque personal, sino como un dato, una variable en un problema complejo que ahora exigía una solución. La humillación no la quebró, en cambio, forjó dentro de ella una nueva y silenciosa determinación. El coche ya no era solo un rompecabezas mecánico, ahora era una cuestión de honor. Aquel motor silencioso, aquella máquina magnífica que nadie podía arreglar, se convirtió en el campo de batalla donde la dignidad de su padre sería restaurada. Ella no respondería con palabras, pues las palabras habían sido usadas como armas contra ellos. Su
respuesta vendría en el lenguaje que dominaba con maestría, el lenguaje de la ingeniería, de la lógica, de la verdad mecánica. El desafío estaba lanzado, no por el millonario arrogante, sino por la necesidad visceral de probar que el valor de una persona no puede ser definido por el prejuicio y la ignorancia de otra. El contexto emocional estaba establecido. La empatía del público se conectaría no solo con la injusticia sufrida, sino con la resiliencia silenciosa de una niña extraordinaria. La audiencia sería invitada a apoyarla, a desear que su brillantez opacara la oscuridad de la arrogancia. La historia de Xochitl no sería sobre venganza, sino sobre vindicación. Una vindicación que no necesitaría gritos ni discursos, solo el sonido puro y perfecto de un motor volviendo a la vida, como una sinfonía que celebraría el triunfo del espíritu humano sobre la mezquindad. El antagonista de aquella silenciosa batalla no era solo un hombre, sino la personificación de un mundo que medía el valor en cifras y estatus. El señor Ricardo era un coleccionista, no solo de coches, sino de poder. Cada objeto en su vida era un trofeo, un reflejo de su capacidad de adquirir, controlar y dominar. El Isotta Fraschini no era simplemente un coche, era la pieza central de su colección, el pináculo de su conquista. Su falla no era un problema mecánico, sino una grieta en su armadura de infalibilidad. La máquina tercamente silenciosa se había convertido en un espejo de su propia impotencia, y el sonido de su motor mudo era un eco constante de la única cosa que su dinero no podía comprar, una solución. Para Xochitl, la herida era de otra naturaleza. Las palabras crueles del señor Ricardo no encontraron eco en su autoestima, pues su sentido de valor no estaba construido sobre la opinión ajena. Sin embargo, el dolor que vio en los ojos de su padre, la humillación que lo hizo encoger los hombros y bajar la cabeza, eso lo sintió como un cortocircuito en su alma. La ofensa fue procesada por su mente extraordinaria y convertida de un ataque emocional a un problema técnico. La ecuación era clara. El coche averiado era la fuente de la arrogancia del millonario, y arreglarlo era la única manera de reequilibrar la balanza y restaurar la dignidad que le había sido robada a su padre. Esa misma noche, el taller se transformó. Bajo la luz fría y solitaria de las lámparas de servicio, el ambiente antes tenso se convirtió en el laboratorio particular de Xochitl. Mientras Javier empujaba su carrito de limpieza, el sonido suave de sus herramientas de trabajo creaba una banda sonora para la concentración de su hija. Él la observaba desde lejos, con el corazón apretado de miedo y esperanza. Xochitl no tocaba el coche. Se sentaba en el suelo de concreto pulido, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, a unos metros de la parrilla cromada del Isotta Fraschini. Estaba escuchando, no con los oídos, sino con todo su ser, sintonizándose con la frecuencia disonante de la falla. En su mente, el motor se desplegaba. No veía piezas de metal, sino flujos de energía, ríos de electricidad que debían correr por venas de cobre. Visualizaba el pulso magnético del encendido, el giro preciso de los engranajes, la danza sincronizada de los pistones. Y allí, en medio de la sinfonía silenciosa, encontró la anomalía. Una pequeña vibración, un sollozo energético casi imperceptible, emanando de un punto específico en el corazón del sistema eléctrico. Era un grito mudo que solo su sensibilidad agudizada podía captar. Para los demás, era silencio. Para ella, era una señal clara de dolor mecánico, una petición de ayuda venida del alma de la máquina. Después de horas en meditación profunda, se levantó. Moviéndose con una certeza que contrastaba con su habitual quietud, tomó una servilleta de papel de la basura que su padre estaba a punto de recoger y un pequeño trozo de carbón que encontró cerca de la antigua forja,
usada para piezas personalizadas. En el frágil cuadrado de papel, su mano comenzó a moverse con una velocidad y precisión impresionantes. No era un garabato, sino una representación técnica. Líneas surgían, conectando puntos con una lógica impecable, formando un diagrama que envidiaría cualquier ingeniero graduado del MIT. Era el mapa del alma eléctrica de Isotta Fraschini. El dibujo detallaba el sistema de encendido de una forma que los manuales originales, perdidos en el tiempo, jamás podrían. Y en el centro de todo, un círculo con una anotación, una flecha, apuntando a una pieza minúscula, una bobina de encendido. No la pieza estándar, sino una modificación personalizada hecha décadas atrás. Su diagrama mostraba cómo esa bobina, bajo la tensión del arranque, creaba un retorno de corriente, un reflujo eléctrico tan sutil que los osciloscopios y equipos de diagnóstico más avanzados del siglo XXI no podían registrar. Era un fantasma en el sistema, una falla invisible para la tecnología moderna, pero cristalina para la percepción de Xochitl. Así, la mañana siguiente, con la servilleta arrugada en sus manos temblorosas, Javier sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Mostrar aquello parecía una locura, una invitación a más humillación. Pero al mirar a su hija, que lo observaba con una confianza serena, encontró el coraje que necesitaba. Se acercó a Antonio, el mecánico jefe, un hombre cuya competencia era tan grande como su orgullo. Con la voz entrecortada, Javier le extendió la servilleta. Mi hija, ella dibujó esto. Cree que el problema está aquí, dijo, señalando la anotación sobre la bobina. La simplicidad de su fe era conmovedora. Antonio tomó la servilleta con la punta de los dedos, como si manejara algo sucio. Una sonrisa de burla apareció en sus labios. Miró el dibujo, reconociendo la complejidad, pero descartándola inmediatamente por su origen. ¿Un dibujo de una niña? Se burló, mostrándolo a los otros mecánicos que rieron a coro. Javier, por favor, estamos hablando de un Isotta Fraschini, no de un coche de mdens. Juguete. Ya hemos revisado el encendido 100 veces. Dile a tu hija que dibuje muñecas. Arrugó la servilleta y la arrojó a un bote de basura. Un gesto de desprecio que fue casi tan doloroso como las palabras del señor Ricardo. Javier sintió la humillación arder en su rostro, pero no retrocedió. Con calma, recogió la servilleta del bote de basura, la desarrugó con cuidado y la guardó en su bolsillo, cerca del corazón. Ese pedazo de papel ya no era solo un diagrama, era un testamento de la genialidad de su hija y de la ignorancia del mundo. No dijo nada más, pero su silencio estaba cargado de significado. Volvería a sus tareas, a su invisibilidad, pero la semilla de la duda había sido plantada. La certeza de Xochitl era un contrapunto poderoso a la arrogancia de los expertos. La batalla de narrativas había comenzado. Mientras tanto, la frustración del señor Ricardo alcanzaba niveles estratosféricos. El plazo para el Concours d'Elegance de Pebble Beach, el evento de coches clásicos más prestigioso del mundo, estaba a menos de una semana de distancia. La ausencia de su Isotta Fraschini sería una mancha en su reputación, un fracaso público. Redobló sus esfuerzos, trayendo un equipo de ingenieros de Alemania, especialistas en coches de preguerra. Llegaron con maletas llenas de equipos sofisticados, hablaron en jerga técnica y después de 2 días de trabajo intenso, declararon el coche irreparable, sugiriendo una falla estructural en el bloque del motor. La sugerencia de 1900 ellos era un certificado de defunción para el coche y un golpe fatal al orgullo de Ricardo. Les pagó a los alemanes una suma exorbitante por su fracaso y los expulsó del taller. Su ira ahora se mezclaba con una desesperación fría. Caminaba de un lado a otro mirando el coche como a un enemigo. La máquina que debía ser su mayor gloria se había convertido en su mayor vergüenza. A cada hora que pasaba, el silencio del motor parecía burlarse de él.
un recordatorio constante de que había límites para lo que su poder y su fortuna podían lograr. Xochitl observaba todo desde lejos. Veía a los expertos con sus computadoras y sensores. Veía la frustración creciente en el rostro del señor Ricardo y sentía la verdad resonar dentro de sí. Estaban buscando en el lugar equivocado. Estaban usando la fuerza bruta de la tecnología para resolver un problema que exigía delicadeza, intuición y una comprensión profunda del lenguaje de la máquina. Ella no sentía prisa ni ansiedad. Había hecho su diagnóstico. Ahora solo esperaba, con la paciencia de quien sabe que la verdad, por más que sea ignorada, eventualmente encuentra un camino hacia la superficie. Cada palabra de duda que escuchaba la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía lograr. El mundo podía burlarse, podía descartar su conocimiento como un garabato infantil, pero dentro de ella la certeza era inquebrantable. Historias como la de Xochitl merecen ser contadas para recordarnos que la brillantez no tiene rostro, edad o clase social. Si crees que el coraje silencioso puede mover el mundo, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a continuar compartiendo relatos que inspiran y nos recuerdan el poder que existe en cada uno de nosotros. Javier, por su parte, sentía la tensión como una cuerda estirada. Por un lado, el miedo paralizante de perder su empleo, su única fuente de sustento. Por el otro, la fe inquebrantable en el don de su hija. Veía la desesperación del señor Ricardo y, por primera vez, vislumbró una fisura en la muralla de su arrogancia. Quizás, solo quizás, la desesperación podría ser la llave que abriría la puerta a la oportunidad de Xochitl. Guardaba la servilleta como una reliquia, un mapa hacia un tesoro que solo él y su hija sabían que existía. Las noches continuaron siendo el santuario de Xochitl. Ya no necesitaba escuchar el coche. El problema ya estaba mapeado en su mente con una claridad absoluta. Ahora estudiaba el resto de la máquina. En sus cuadernos surgían diseños de sistemas de suspensión, diagramas de transmisión, mejoras en el flujo de combustible. Su mente no se detenía en el problema. Ya estaba optimizando la solución, perfeccionando un diseño de casi 100 años con la intuición de un genio del siglo XXI. No estaba solo arreglando un coche, estaba dialogando con él, entendiendo su historia y su potencial. Antonio, el mecánico jefe, aunque públicamente desdeñoso, se encontraba inquieto. La confianza de aquel conserje y el detalle en el garabato de la niña lo atormentaban. En secreto, tarde en la noche, volvió a mirar el sistema de encendido. Usó sus mejores equipos, siguió los procedimientos estándar, pero no encontró nada. La lógica le decía que era imposible, pero una parte de él, el viejo artesano que amaba los motores, sentía que había algo que no estaba viendo. La semilla de la duda plantada por Javier comenzaba a germinar en su mente escéptica. El señor Ricardo, en su torre de marfil, estaba cada vez más aislado por su frustración. Había gritado a sus gerentes, amenazado a sus proveedores, y ahora estaba en silencio contemplando su derrota. El coche era más que metal y cuero, era un legado. Lo había comprado en una subasta reñida, venciendo a un rival de toda la vida. Dejarlo morir sería admitir una derrota personal ante su rival, ante el mundo y, peor aún, ante sí mismo. La presión se estaba volviendo insoportable, empujándolo al borde de una decisión drástica. La dinámica en el taller cambió. El ruido habitual de herramientas y conversaciones fue reemplazado por un silencio pesado y sombrío. Los mecánicos trabajaban en otros coches, pero sus miradas siempre se desviaban hacia Elisota Fraschini, el mausoleo en el centro de su lugar de trabajo. El fracaso flotaba en el aire, un olor tóxico que contaminaba a todos. La ausencia del rugido de ese motor era un vacío que absorbía la moral del equipo. Un equipo acostumbrado a vencer, a dominar cualquier desafío mecánico que se les presentara.
Xochitl continuaba en su mundo. Para ella, el conflicto externo era solo ruido de fondo. Su enfoque estaba en la pureza del problema, en la elegancia de la solución. No guardaba rencor. El señor Ricardo, Antonio, los otros mecánicos, ellos no eran villanos en su narrativa, eran simplemente personas que no hablaban su idioma, que no podían ver lo que ella veía. Su misión no era derrotarlos, sino traducir su visión en una realidad que todos pudieran entender, una realidad que se manifestaría en el sonido inconfundible de un motor funcionando en perfecta armonía. Javier comenzó a limpiar el área alrededor de Lisotta Fraschini con un cuidado casi reverente. Ya no era solo su trabajo, era una forma de proteger el campo de batalla de su hija. Pulía el suelo, quitaba el polvo de las herramientas cercanas, creando una zona de orden y calma alrededor de la máquina. Era su manera de contribuir, de mostrar su apoyo. Era un acto de fe, una preparación silenciosa para el momento en que la oportunidad finalmente surgiera. Necesitaba creer que ese momento llegaría. La tensión aumentaba cada día. El coche se convirtió en una obsesión para todos en el taller, un símbolo de lo imposible. Las historias sobre la maldición de Lisotta Fraschini comenzaron a circular. Decían que su dueño original había muerto en él, que el coche tenía un espíritu que se negaba a ser domado. Las supersticiones nacían del fracaso de la ciencia, un intento de dar sentido a lo que no podía ser, explicado por la lógica convencional de los manuales de ingeniería. Xochitl, ajena a los chismes, estaba en una conversación mucho más profunda. En su mente dialogaba con los ingenieros italianos que lo diseñaron casi un siglo antes. Apreciaba sus elecciones, entendía sus limitaciones y con el respeto de un verdadero maestro artesano, encontraba una manera de honrar su trabajo, corrigiendo una falla minúscula que ellos jamás podrían haber previsto. Su solución no era una violación del diseño original, sino su conclusión lógica, su perfecta y final realización. La proximidad del evento en Pebble Beach era como un cronómetro marcando el tiempo para una explosión. El nombre del señor Ricardo ya estaba en los programas, asociado al magnífico Lisotta Fraschini. La humillación de tener que retirar el coche en el último momento sería inmensa. El magnate, que controlaba los mercados financieros con una llamada telefónica, estaba siendo derrotado por un conjunto de engranajes y cables. La ironía era abrumadora, y el peso de esa ironía estaba lentamente aplastando su arrogancia, transformándola en pura y simple desesperanza. El conflicto interno de Antonio también se profundizaba. Era un hombre que construyó su carrera sobre la base de hechos, datos y experiencia. La idea de que una niña no verbal pudiera ver algo que él y un equipo de ingenieros alemanes no vieron era un ataque directo a su identidad profesional. Rechazar el dibujo era proteger su ego, pero la posibilidad, por pequeña que fuera, de que la niña estuviera en lo cierto, lo carcomía por dentro. La curiosidad profesional libraba una batalla feroz contra el orgullo herido. Xochitl, en uno de sus momentos de observación, vio a una pequeña araña tejiendo su tela en una esquina de la parrilla del coche. Se fascinó con la precisión, la resiliencia, la complejidad de aquella construcción aparentemente frágil. Para ella era el mismo principio. La naturaleza y la mecánica hablaban el mismo idioma de la lógica y la armonía. La falla en el coche era como un hilo roto en esa tela, y ella sabía exactamente cómo reconectarlo. Su percepción del mundo era holística, conectando patrones que otros ignoraban por completo. La vulnerabilidad del señor Ricardo comenzaba a traslucirse. Su postura autoritaria dio paso a un cansancio visible. Pasaba horas solo mirando el coche, no con ira, sino con una especie de tristeza resignada. El trofeo se había convertido en una carga. En ese momento, no era el millonario temido,
sino solo un hombre ante un problema que no podía resolver. Esa vulnerabilidad, esa grieta en su fachada, sería la única apertura por la cual la solución de Xochitl podría finalmente entrar. Javier sintió el cambio en la atmósfera. El desprecio de Antonio se había transformado en una curiosidad reacia. La arrogancia del señor Ricardo se había disuelto en desesperación. El escenario se estaba preparando. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que el momento de actuar se acercaba. Apretó la servilleta en su bolsillo. Ya no era un pedazo de papel, era una llave, y él, el humilde conserje, era el guardián de esa llave, esperando que la cerradura correcta se presentara. El desarrollo del conflicto llegaba a su punto de ebullición, preparando el terreno para un clímax donde la genialidad silenciosa finalmente tendría su oportunidad de rugir. La noche anterior al evento de Pebble Beach cayó sobre el taller como un sudario. La fecha final había llegado y con ella la aceptación amarga de la derrota. Todos los intentos, todas las teorías, todos los expertos habían fallado. Elisota Fraschini permanecía inerte, un monumento de metal y silencio en el centro del salón. La esperanza se había desvanecido, dejando atrás un residuo de agotamiento y decepción. Los mecánicos guardaban sus herramientas en silencio, evitando mirar el coche, como si el contacto visual pudiera transmitir el contagio del fracaso. La tensión que antes vibraba en el aire se había solidificado en una resignación pesada y opresiva, el fin de una batalla larga y perdida. Fue en ese silencio fúnebre que el señor Ricardo entró, su rostro una máscara pálida de furia y humillación. No gritó. Su voz, cuando habló, era peligrosamente baja, cortante como un cristal roto. «Se acabó», siseó, las palabras resonando en el vasto espacio. Este montón de metal inútil me ha humillado por última vez». Caminó lentamente alrededor del coche, el depredador observando a la presa que se negó a ceder. «Llamen al depósito de chatarra. Lo venderé como chatarra. Que lo desmonten pieza por pieza. No quiero volver a verlo». La sentencia de muerte había sido declarada, un acto final de destrucción para borrar la memoria de su mayor derrota. Al escuchar las palabras chatarra e inútil, Xochitl, que observaba desde su rincón, se estremeció. Por primera vez, una emoción visible cruzó su rostro, un dolor profundo, como si la sentencia de muerte fuera para un ser vivo. Viendo la angustia de su hija, algo dentro de Javier se rompió. El miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo fue consumido por un fuego protector. La dignidad de un padre defendiendo a su hija se alzó sobre la sumisión del conserje. Dejó caer su escoba, el sonido resonando como un disparo en el silencio, y caminó hacia el hombre más poderoso que había conocido, sin dudar. Se detuvo frente al señor Ricardo, quien lo miró con sorpresa e irritación. Javier no bajó la mirada. Con una calma que no sabía que poseía, sacó la servilleta, arrugada de su bolsillo, y la extendió. «Señor Ricardo», su voz era firme, respetuosa, pero inquebrantable. «Usted ha probado con todos los expertos del mundo. Ha gastado una fortuna, ha perdido la esperanza». Hizo una pausa, reuniendo todo su coraje. «Le pido, no como su empleado, sino como padre. Dele una única oportunidad a mi hija, solo una. ¿Qué tiene que perder ahora?» La petición era absurda, pero la sinceridad en sus ojos era innegable. El señor Ricardo miró del rostro determinado de Javier a la servilleta con el complejo diagrama y luego a la niña silenciosa que los observaba. La desesperación y la humillación lo habían vaciado de su arrogancia. Lo que quedaba era un vacío. Y en ese vacío, la propuesta insensata de Javier encontró espacio para existir. Quizás fue el puro agotamiento, quizás un atisbo de curiosidad perversa por presenciar el fracaso final y más patético de todos. Con un suspiro de derrota, hizo un gesto con la mano. «Hagan lo que quieran, ya nada importa». El sí, permiso fue concedido.
un último aliento de esperanza en una noche de desesperación. Antonio y los otros mecánicos observaban la escena con incredulidad. Se reunieron, formando un círculo de escepticismo alrededor de Lisotta Fraschini, esperando lo inevitable. Esperaban que Xochitl trajera alguna herramienta improvisada, quizás que pidiera ayuda. En cambio, se acercó al coche sola, su pequeña figura pareciendo aún más pequeña junto al vehículo macizo. En su mano no sostenía una tableta o un medidor electrónico, sino un único y antiguo destornillador con mango de madera, una herencia de su abuelo, un mecánico de pueblo en México. La simplicidad de la herramienta era un insulto a la complejidad del problema. Ante la mirada atenta de todos, Xochitl abrió el capó con una familiaridad impresionante. Sus manos pequeñas y ágiles se movieron con una precisión quirúrgica, ignorando el laberinto de componentes principales que los expertos habían examinado durante semanas. No dudó. Su camino estaba claro en su mente, trazado por horas de meditación y análisis silencioso. Alcanzó las profundidades del motor, un lugar de difícil acceso donde cables y tubos se entrelazaban en una oscuridad aceitosa. Su objetivo era la pequeña y olvidada bobina de encendido personalizada, la fuente de todo el caos. Ella dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no había sido en vano. Cada momento de duda, cada risa de burla se había convertido en combustible para esa acción decisiva. Este era su momento, su lenguaje, su verdad. Su inscripción en el corazón de la máquina sería la prueba de que su valor no necesitaba ser hablado, solo demostrado. El destornillador de su abuelo en su mano no era solo una herramienta, era un cetro, un símbolo del poder del conocimiento pasado de generación en generación, de la genialidad que florece en los lugares más humildes. Con un movimiento delicado y preciso, usó la punta del destornillador para desplazar un minúsculo cable de cobre que estaba casi tocando el chasis, causando la fuga de corriente invisible. Lo movió apenas unos milímetros, una corrección tan sutil que era casi imperceptible. Luego, sacando un pequeño trozo de cinta aislante negra de su bolsillo, algo que siempre llevaba consigo, envolvió el cable con cuidado, aislándolo permanentemente. Eso fue todo. Sin piezas cambiadas, sin reconfiguración compleja, solo un ajuste minúsculo guiado por una percepción extraordinaria. La simplicidad de la solución era impactante. Cerró el panel, el clic del metal sonando anormalmente fuerte en el silencio del taller. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de rasgarse. Nadie respiraba. Xochitl retrocedió lentamente del coche, se limpió las manos en sus vaqueros y luego, con una calma que desafiaba la situación, levantó la vista hacia el señor Ricardo. No dijo una palabra. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente en dirección al asiento del conductor y señaló la llave que estaba en el encendido. El gesto era inequívoco. Era una invitación, una orden silenciosa. Las manos del señor Ricardo temblaban. Un torbellino de emociones pasaba por su rostro. Ira, incredulidad, escepticismo y, por debajo de todo, una chispa minúscula y aterradora de esperanza. Caminó hacia el coche como un hombre que va a su propia ejecución. Sus dedos se cerraron en torno a la llave fría. Miró una última vez a la niña, que lo observaba con sus ojos profundos e indescifrables. Respiró hondo, el sonido llenando el pesado silencio del taller, y giró la llave. Por una fracción de segundo no pasó nada. El silencio se profundizó, y una sonrisa de «lo sabía» comenzó a formarse en el rostro de Antonio. Pero entonces, un sonido, un clic metálico, seguido de un zumbido eléctrico. El motor de arranque se acopló, girando una, dos veces, y entonces una explosión. No una explosión de falla, sino de vida. El motor de Lisotta Fraschini, muerto durante meses, rugió. No fue un ruido ahogado o
vacilante. Fue un rugido gutural, potente y perfectamente afinado, una melodía mecánica que llenó el taller y vibró en el pecho de todos los presentes. El sonido era más que perfecto, era sublime, una potencia suave y constante, un ronroneo que hablaba de una salud mecánica impecable. El motor que los mejores ingenieros del mundo no pudieron despertar, ahora cantaba una ópera de pistones y engranajes, dirigida por la mano de una niña de 12 años. El rugido era una declaración, una respuesta en todas las dudas, a todas las humillaciones. Era el sonido de la genialidad, demostrando su punto de vista de la manera más innegable posible. Las mandíbulas cayeron, los ojos se abrieron de par en par. Antonio, el mecánico jefe, dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. Los otros mecánicos se miraban entre sí, sus rostros una mezcla de conmoción y admiración boquiabierta. No solo estaban viendo un coche arreglado, estaban presenciando lo imposible hacerse realidad ante sus propios ojos. El sonido del motor era una onda de choque que rompía sus prejuicios y reordenaba su comprensión del mundo. El señor Ricardo permaneció sentado al volante, con las manos aún en la llave, completamente pálido. Miraba a través del parabrisas, pero no veía nada. Todo lo que existía era ese sonido, ese rugido imposible. Aceleró el motor ligeramente y respondió instantáneamente, con una suavidad que nunca había sentido. El coche no solo estaba arreglado, estaba mejor que nunca, estaba perfecto. La perfección que tanto buscaba con su dinero y poder le había sido entregada por una basura inútil. El clímax no fue una confrontación ruidosa, sino un rugido ensordecedor de verdad. La tensión se rompió, no en violencia, sino en pura admiración. Todas las construcciones anteriores de la trama, la arrogancia, el escepticismo, la humillación, se derrumbaron ante la realidad innegable del motor en funcionamiento. La protagonista no necesitó decir una palabra. Su acción, el sonido que liberó, habló más fuerte que cualquier discurso, preparando el escenario para una resolución donde las almas, y no solo los motores, necesitarían ser reparadas. El rugido perfecto del motor finalmente cesó cuando el señor Ricardo, con la mano aún temblorosa, giró la llave en la dirección opuesta. El silencio que siguió fue más pesado y más profundo que antes. Ya no era un silencio de falla, sino de asombro. Los mecánicos, antes escépticos y burlones, ahora miraban a Xochitl con una reverencia que se reservaba a los maestros. Antonio, el jefe del taller, tenía los ojos fijos en el capó abierto, su mente de ingeniero luchando por procesar la simplicidad imposible de la solución. Había sido superado, no por una máquina superior o un experto rival, sino por la percepción pura de una niña que el mundo había descartado. En ese momento, toda su experiencia y orgullo fueron redefinidos. El señor Ricardo se quedó pálido, en estado de shock. Miró el motor que ahora roncaba suavemente con la perfección de un reloj suizo, luego a la niña quieta que permanecía de pie, observándolo. El peso abrumador de sus propias palabras lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. «Chica mexicana, basura inútil». La frase resonó en su mente, un contraste grotesco con la genialidad que acababa de presenciar. Xochitl no solo había arreglado un coche de valor incalculable, había arreglado algo que estaba fundamentalmente roto dentro de él: su arrogancia, su prejuicio, la ceguera de su alma. Finalmente, entendió que la basura no estaba en ella, sino en su propio juicio. Visiblemente afectado y consumido por una vergüenza profunda y abrumadora, salió del coche. Sus movimientos, normalmente firmes y autoritarios, eran ahora lentos y vacilantes, como los de un hombre anciano. Se acercó a Xochitl y a su padre, quien instintivamente puso un brazo protector sobre el hombro de su hija. El señor Ricardo se detuvo ante ellos y por primera vez en su vida
inclinó la cabeza. Con la voz entrecortada, las palabras saliendo con dificultad, pidió perdón. No fue una disculpa superficial de un hombre rico, sino la petición rota de un hombre que reconocía su error monumental. «Perdónenme», susurró. «Por favor, perdónenme». La arrogancia me cegó ante el talento extraordinario que estaba justo frente a mí. Las palabras no eran suficientes. Él lo sabía. Para demostrar la sinceridad de su arrepentimiento, miró a Javier, el hombre al que había humillado. «Javier, a partir de mañana ya no eres el conserje, eres el gerente de este taller. Quiero que lo administres con la misma dignidad con la que criaste a tu hija». Luego, se arrodilló lentamente para poder mirar a los ojos a Xochitl. «Y tú, joven genio, el mundo necesita conocer tu don. Financiaré íntegramente tu educación en la mejor escuela de ingeniería del planeta. Construiré un laboratorio, lo que tú quieras, para que ninguna máquina vuelva a guardarte secretos». La oferta era su penitencia. Antonio, observando la escena, sintió su propia vergüenza. Se acercó, recogió la servilleta con el diagrama que había sido descartada y la alisó con un cuidado reverente. Miró los detalles del dibujo, finalmente viéndolo no como un garabato, sino como la obra de un maestro. Se acercó a Xochitl y sin decir una palabra, le extendió la servilleta e hizo una leve reverencia con la cabeza. Era la mayor señal de respeto que podía ofrecer, el reconocimiento de un artesano a otro, admitiendo su genialidad superior. Era su propia forma de pedir perdón y de celebrar el talento que casi ayudó a silenciar. Xochitl aceptó la servilleta. Miró al señor Ricardo arrodillado, a Antonio con sus ojos llenos de admiración, y finalmente a su padre. Javier tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de orgullo, de alegría, de vindicación. Al ver la felicidad pura en el rostro de su padre, una pequeña, casi imperceptible sonrisa tocó los labios de Xochitl. Ese era su verdadero premio, la educación, el laboratorio, el respeto de los demás. Todo eso era secundario. Lo que importaba era haber restaurado el honor del hombre que siempre creyó en ella. La atmósfera en el taller se transformó instantáneamente. El peso de la frustración fue reemplazado por una energía de admiración y asombro. Los mecánicos, uno por uno, se acercaron para felicitar a Javier y mirar a Xochitl con un nuevo entendimiento. El Isotta Fraschini, ahora con su motor roncando suavemente, ya no era un símbolo de fracaso, sino un ícono de un milagro silencioso. Se había convertido en el altar donde el prejuicio había sido sacrificado y la genialidad había sido revelada. El alma de la máquina había sido restaurada, y en el proceso, el alma de ese lugar también. Lo que Xochitl realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Su viaje nos enseña que el verdadero valor no está en lo que el mundo dice que somos, sino en lo que demostramos a través de nuestras acciones y talentos únicos. Historias como esta son un recordatorio poderoso de que la genialidad no conoce barreras. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete al canal, pues tu ayuda es fundamental para que podamos seguir iluminando otras historias de superación y dignidad. La resolución no fue el fin, sino un nuevo comienzo para todos. Javier asumió su nuevo cargo con la misma humildad y dedicación con la que empuñaba su escoba, ganándose rápidamente el respeto de todo el equipo. El señor Ricardo inició una fundación para apoyar a jóvenes talentos en áreas de ciencia y tecnología, especialmente de comunidades marginadas, su vida ahora dedicada a encontrar los tesoros que antes habría descartado como basura. Su transformación fue profunda y duradera, un legado nacido de un momento de profunda humillación y redención. La escena final de la historia no es en Pebble Beach,
con el coche ganando un premio. La verdadera victoria ya se había conquistado. El final es en una noche silenciosa, semanas después, en el taller ahora gestionado por Javier. En un rincón, en un laboratorio improvisado que el señor Ricardo había montado apresuradamente, Xochitl está inclinada sobre una mesa, dibujando en su cuaderno. No está arreglando algo roto, está creando algo nuevo, un concepto para un motor más eficiente, más limpio, más armonioso. El motor del alma ya no necesitaba ser reparado. Ahora estaba listo para inventar el futuro.